Una intrigante cueva con muchos enigmas por resolver. No encontramos ningún tesoro adentro del Cueva de los Tallos. Escondida en la selva ecuatoriana, protegida por indígenas sin cuya aprobación no se puede acceder, existen múltiples teorías alrededor del mundo sobre lo que hubo, hay y ocurre en ella. Y claro, el padre Porras sí encuentra vestigios arqueológicos, sí había evidencia abajo. Objetos de oro encontrados en su interior a más de 70 metros bajo tierra, que guardan una relación muy estrecha con otras civilizaciones de hace miles de años e incluso dan pie a teorías conspirativas sobre la existencia de pruebas sobre una civilización subterránea y más aún, la presencia de seres de otro mundo entre nosotros. Objetos desaparecidos hace décadas tras su descubrimiento. Un día después de ser expuestos al público, el museo fue destruido por un incendio y las tablillas con grabados desaparecieron misteriosamente. Es la mayor cueva de las 1000 registradas en Ecuador, país ubicado en la cordillera de los Andes. Cueva explorada varias veces, aunque de manera incompleta, incluso por el primer humano que puso los pies en la luna, Neil Armstrong, quien quedó absolutamente fascinado por lo que encontró allá abajo. La Cueva de los Tallos, ¿prueba de que existió una civilización subterránea? ¿Prueba de que los extraterrestres están entre nosotros? ¿Albergó o alberga una biblioteca metálica con la verdadera historia de la humanidad? Una cueva cuyas paredes, estructuras y formas han hecho a muchos decir que solo fueron posibles con la intervención de seres racionales. Y hemos encontrado rasgos arqueológicos, es decir, sí hubo rituales y tal vez algo más que solamente rituales allá. La Cueva de los Tallos, un mundo perdido al que muchos investigadores aún no logran comprender. Su nombre, Cueva de los Tallos, se justifica por la existencia en ella de muchas de estas aves nombradas tallos, aunque también se les llama guácharo o pájaro de aceite. Es una ave nocturna muy distintiva de Sudamérica y muchos afirman que es la única frugívora del mundo, o sea, que solo se alimenta de frutos. Además, estas aves son consideradas como los heraldos de los seres ultraterrenos y coincidentemente abundan en esta caverna que ha cautivado a cientos de investigadores. Es un nido de estos pájaros y a veces en la noche en el día y en la noche porque no hay luz ahí, solo se puede ver a veces los ojos de los tallos. Y los shuar, por ejemplo, lo que hacen es se bajan para cuando caen al suelo, se los comen. La Cueva de los Tallos está ubicada en medio de la selva tropical de la provincia de Morona, Santiago, a 460 kilómetros de Quito, la capital de Ecuador, por carretera, y luego de un extenso recorrido adicional a pie por la selva virgen en la zona montañosa irregular llamada Cordillera del Cóndor. El viaje a la cueva, según muchos, toma 3 días desde la capital ecuatoriana. La entrada consiste en un descenso de unos 70 metros de profundidad y 2 metros de ancho, agujero por el que solo se puede acceder con la utilización de cuerdas, y los golpes al bajar suelen ser muy comunes. Ya dentro de la cavidad subterránea se presenta un espacio de 7.8 metros de ancho, de 15 a 35 metros de altura y 68 metros de largo. Dentro de la bóveda existen diversos túneles que podrían medir un total de 17.9 kilómetros, según un estudio de la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de 2017. La Cueva de los Tallos ha sido la cuna de varias teorías de conspiración que aseguran que en ese lugar habitaron seres de otros mundos o civilizaciones anteriores desaparecidas hace miles de años, e incluso algunos afirman que allí, bajo tierra, aún viven criaturas que no pertenecen a la civilización que conocemos.
El sacerdote salesiano y documentalista italiano Carlo Crespi Crossi coleccionó centenares de piezas y planchas metálicas provenientes de la Cueva de los Tallos en un museo de su congregación en Cuenca, una ciudad al sur del Ecuador. Desde que Crespi falleció, no se conoce el paradero de las piezas. Solo existe el testimonio de que Crespi era poseedor de estas por algunas instantáneas del sacerdote con los objetos. Uno de los más intrigantes planteamientos alrededor de las piezas del padre Crespi es que el Vaticano las escondió y desaparecieron. En 1926, el padre Crespi dirigió el primer documental etnográfico del Ecuador, titulado Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas, financiado por la UNESCO, en el que se relata sobre parte de los hallazgos arqueológicos en las profundidades de la Cueva de los Tallos. Entre las piezas halladas se encuentran planchas metálicas con grabados que recuerdan a la mitología sumeria extendida en Asia Occidental 2900 años antes de Cristo, que relatan la historia de la humanidad y su relación con seres venidos del cielo, habitantes de la tierra, del océano o del inframundo. Estas placas fueron consideradas por el arqueólogo Juan Morix a mediados de los años 1960 como una biblioteca metálica que estuvo oculta en esa cueva durante miles de años. Si tú quieres poner una librería de metal, es el último lugar en el mundo donde irías a poner, porque ahí no se va a preservar por la humedad. En la Amazonía no se preserva el metal. Difícilmente que la cueva pueda haber albergado una civilización. Si tú vas a la cueva, tú quieres salir de la cueva. Y tú sales y ves esa selva exuberante. Y no creo que seas tan, discúlpame la palabra, no es por otra, tan imbécil para meterte a vivir en esa cueva cuando tienes toda esa selva acá afuera. Hay la calle de los hojalateros. Y esos manes te hacen maravillas, lo que tú quieras, de hojalata. Entonces, tienes una placa que tiene un elefante. Tienes una placa que tiene unos glifos sumerios. Ah, ¿cómo aparecieron? Cojo una revista, cojo el glifo sumerio y le digo, señor, hágame esto. Tan simple como eso. No sé si el padre las hizo. No sé si alguien las mandó a hacer y se las engatusó al padre diciendo, vea esto. Y el padre no sé por qué, o ya estaba medio cucú, o lo hizo a propósito, comenzó a decir que eso viene de allá. Yo he visto esas placas. Son de... existen todavía esas placas. Claro, están allí en el museo del Banco Central, es Museo Banco Central en Pumapungo, en el Museo Pumapungo. Ahí están algunas, no todas. Porque se dice que mucho se desapareció en un famoso incendio. Sí, pero es que cuando, o sea, no sé, para mí esas coincidencias de que justo desaparecen en el incendio, entonces como ya desaparecieron, entonces tiene que ser verdad, no me convence. Sí, es un buen relato. Claro, y entonces, ¿qué haces? O sea, matas al testigo. Entonces no hay testigo y entonces tu historia tiene que ser verdad. Entonces, la historia del incendio, sí hubo un incendio. Ahora, que haya sido provocado, que era para desaparecer eso, bueno, y eso viene con las teorías conspirativas. Claro. Sí hay evidencia, sí hay algunas de esas placas. Y yo te digo, es hojalata. Una investigación realizada por el padre Pedro Porras en 1978 define que la cueva fue habitada por primera vez alrededor del año 1000 a.C. El ingeniero escocés Stan Hull organizó en 1976 una expedición a la Cueva de los Tallos con la participación de una docena de instituciones, elementos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que asistieron para dar seguridad a los investigadores, y Neil Armstrong, astronauta estadounidense y el primer ser humano en pisar la Luna. El objetivo de la expedición era contrastar las hipótesis de Erich von Däniken, autor del libro Oro de los Dioses, donde se documenta sobre una supuesta civilización subterránea. Este libro se inspira en los hallazgos de Morix. Existen testimonios de que Neil Armstrong dijo: «He sido el primero en estar allá arriba y quería ser el primero en estar aquí abajo». Muchos habitantes del sector ofrecieron testimonios en su momento
en los que afirmaron que tras mucho tiempo de investigación en el interior de la enigmática cueva, los miembros de la expedición en la que participó el famoso cosmonauta, cuando salieron, llevaban varias cajas muy grandes y pesadas que jamás se volvieron a ver, aunque no existen declaraciones sobre esto por parte de las autoridades de la época ni por participantes del equipo de investigación. No encontramos ningún tesoro adentro del Cueva de los Tallos, yo lo prometo. Stanley Hall nos permitió también grabar una serie de fotografías, las mismas que documentan toda la expedición al interior de este mundo subterráneo de los Tallos. Pero una de estas fotografías, y la que más llamó nuestra atención, fue esta, que se encuentra ubicada justamente a 16 kilómetros al interior de este mundo subterráneo y que se puede ver perfectamente en silueta cómo en bajo relieve se han grabado estas imágenes de 7 metros de un hombre y de una mujer sobre la piedra. Abajo de la fotografía está parado incluso una persona, la cual nos permite tener una proporción en distancia y tamaño. Luego de realizada la expedición al mundo interno de los Tallos, no se hicieron esperar los comentarios de sus expedicionarios. Sin embargo, el señor Hall, quien vino a nuestro país por 30 días como jefe de la expedición inglesa, ha permanecido por 21 años en nuestro país y dentro de este periodo ha realizado innumerables viajes a Escocia sin que se conozca de sus actividades, pues ha declarado a las autoridades de migración ser dependiente económico de su esposa. En esta entrevista nos indicó que se encontraba trabajando en un proyecto en el área, el mismo que lleva por nombre Tayo Wa, y que a decir de los propios nativos nunca se han enterado. ¿Sabe usted algo de un proyecto Tayo Wa? No he conocido. Nada de eso, absolutamente nada. ¿Usted sabe algo del proyecto Tayo Wa? No sé nada. ¿Sabe usted algo de un proyecto Tayo Wa? No, desconozco. Nosotros estamos esperando que vengan los ingleses, que nos vengan a explicar qué significa el Tayo Wa. Como esta expedición escocesa nunca iba a aceptar que sea Juan Morís el natural guía de esta expedición al interior del mundo interno de los Tallos, pues estos caballeros decidieron buscar un grupo de ecuatorianos que a manera de cortina de humo logre solventar la compañía a este lugar. Es así como encuentran a un sano y claro científico, el padre Pedro Porras Garcés, ambateño, célebre arqueólogo y muy conocedor de todas nuestras culturas alrededor de este país, quien comanda un grupo de ecuatorianos para ir acompañando a los ingleses. El padre Porras, al interior de esta cueva, logra realizar un excepcional descubrimiento. Aquí los detalles. En el Museo Arqueológico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la ciudad de Quito, encontramos al licenciado Patricio Mancayo, quien fue un fiel discípulo del padre Porras y lo acompañó en su descenso a este mundo interno. Gracias al padre Porras yo pude conocer la Cueva de los Tallos. Siempre la motivación básica que el padre Porras nos daba a sus discípulos era el de investigar la Amazonía ecuatoriana. El padre Porras fue un gran investigador durante 30 años de toda la Amazonía, el pionero, el único que hasta su muerte en 1990 fue el que se dedicó a trabajar en todo lo que es la Amazonía. Y claro, al ser discípulos de él, nosotros le acompañábamos siempre, motivados por la investigación. Los objetos que estamos viendo acá son sacados del interior de esta cueva. Son sacados del interior de la Cueva de los Tallos, tanto la cerámica como la concha Spondylus, el mulio de intercambio que se tenía interregional, costa, sierra, Amazonía. Esto fue encontrado por el padre Porras y también por sus discípulos. Entre ellos estaba Pablo Celi, estaba Pepe Echeverría, estaba Luis Morales, estaba Manuel Guerra. Ellos fueron los que estuvieron en esto. Los que bajaron fueron Padre Porras, Pablo Celi, Luis Morales, Manuel Guerra, los que bajaron. Los demás estuvieron en la parte superior sin haber estado con la misión
inglesa. Al preguntarle sobre el trato que recibieron de los ingleses, esta fue su respuesta. No es que fuimos maltratados, ni fuimos separados, sino que se nos limitó. Esto que acabé de decir, o sea, no todos entramos, sino solamente un grupo determinado, se ponía límites, tantos pueden entrar, tantos pueden hacer esto, tantos lo otro, o sea, fue un límite muy grande la investigación. ¿Por qué? Porque estaban investigadores de todas las áreas, investigadores de todas las ramas, pero una misión de investigación completa, que puedo decirle muy grande, la de los ingleses. Había mucha gente también que trabajaba acá, que estaba en la cuestión de las boyas, que estaba en la cuestión del helicóptero, del helipuerto, de montar carpa, de la cocina, o sea, gente bastantísimo, estoy de acuerdo en eso, pero de los que trabajaban, a mí lo que me interesa es gente que trabajaba. A mí me dio más bien miedo el bajar, la profundidad. Ya sabíamos y claro, no teníamos lo que se pudo observar con los ingleses. Eso sí era una expedición completa. Cuando bajamos, Padre Puedas nos indicó, justamente ahí estaba con un pequeño altar, una gran piedra lámina, una gran lámina, una estela también nos indicó el padre que había estado ahí, una estela. Había estado, exactamente, paradito una estela. ¿Y qué pasó con ella? Claro, ahí al ladito de Pero continúa estando ahí. Continúe estando ahí, continúe. Una estela es una piedra triangular. Una estalactita. No, era una piedra triangular, como un monolito colocado ahí. Entonces que eso fue que diferente a las otras. Esta estela estaba estas piedras. Eso, al quitar las piedras, exactamente aparece esto. Era una ofrenda a la cueva. Claro está, por eso digo, nosotros ya como estudiosos de la arqueología, más bien creemos que igual siempre estará unido a la presencia de un hombre allí. Fue un gran individuo, un cacique, un gran señor, el cual comerciaba, el cual tenía la concha Spondylus. Y claro, al enterrarlo, lo colocaron con sus pertenencias, con esta concha muy preciada para esa época. Es con el padre hasta donde se pudo, más o menos unos 1 kilómetro y medio se pudo recorrer. Y claro está, hay que decirlo, ya fue imposible de seguir caminando porque lo escabroso, la cuestión básica. La ausencia de un equipo. Sí, exactamente, fue para nosotros quedarnos ahí nada más. A más del testimonio del licenciado Patricio Moncayo, también pudimos observar una gran cantidad de objetos de las diferentes culturas ecuatorianas, especialmente del período formativo. El trabajo de investigación sobre este tema nos ha llevado a recopilar más de 40 horas en video. Sin embargo, es totalmente imposible por factor tiempo poder resumir todo esto en un solo especial. Por el momento a los coangos lo que más les interesa es seguir utilizando estas aves que habitan al interior de este mundo interno para su alimentación. Rico es el mantecoso y sabor. ¿En qué es? ¿En sopa o en arroz? En sopa cualquiera, en arroz y asadito también. Asadito. ¿Qué es más sabroso? ¿Asado? Asado es más sabroso. ¿Nunca se ha hecho daño? No. Ya. ¿Qué otro animal sabe preparar usted, a más de los tallos? Yamala, ¿Algún otro animal usted sabe preparar? batusa. Guatusa. ¿Qué hace con la guatusa? Se hace caldo. Se come con yuca o se quiere con sopita. ¿Y ustedes son los únicos habitantes que viven aquí alrededor de la cueva? Sí, nosotros somos el único. Y con mis cuñados aquí vivimos como entre 5 familias, pero otros mis hermanos pasan a otro lado de Río Cuangos. De lo que habitamos nosotros somos aquí como unos 5 que estamos viviendo. Los únicos que habitan alrededor de la cueva de los tallos. Somos únicos que nosotros habitamos. Lo más cercano de la cueva que habitamos somos yo y mi cuñado, el Tibira. Ya somos los que habitamos más cerca. Quisiera, o sea, como no supimos bien, quisiera que nos vengan a ellos mismos que nos explique qué llevaron en la caja cerrada. Entonces queremos saber eso. Los ingleses. No sabemos inclusive nada que llevaron. Por respeto, ustedes merecen una explicación. Y para nuestra sorpresa, este caballero que está en pantalla es el señor Bamputzara, quien para ahora cuenta con 75 años de edad, y él sobre sus hombros afirma haber cargado las cajas de madera que los ingleses se llevaron en el helicóptero.
Él no sabe hablar español, pero para los que gustan de la investigación, aquí les da su mensaje en Shuar. Tora, Mia Zakar, Mianga Naka, Pedro Ka, Suntara Suichi, Tora Ramos Ka, Suntara Chechi, Tora Chikich, 4 Kime Nuka, Quito, Kime Ukinuiki, Nuka Natsika. En declaraciones para el diario El Universo de Guayaquil del viernes 6 de agosto de 1976, Juan Morix aseguró: he descubierto en la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, objetos preciosos de valor cultural e histórico para la humanidad que consisten en láminas metálicas que contienen la relación histórica de toda una civilización perdida. Sobre lo encontrado en las profundidades de la cueva, Morix agregó enigmático: pueden tildarme de loco, pero hay seres superiores bajo la tierra. Algunos de los objetos que más llama la atención son las placas de oro con grabados que dan pie a la teoría de la biblioteca de oro, la cual hubiera permanecido como un mito si no fuera por la intervención de un hombre llamado Petronio Jaramillo, que en 1996 se contactó con el ingeniero Stan Hall y le contó que había visitado la biblioteca dentro de la cueva en 1946. Inesperadamente, pocos días antes de emprender la búsqueda en 1998, a Petronio Jaramillo le arrebataron la vida muy cerca de su casa. A pesar de que la Cueva de los Tallos se volvió muy popular a raíz de la expedición en la que participó Neil Armstrong, un informe del Ministerio de Defensa ecuatoriano detalla que desde 1915 se conocían sus peculiaridades visibles, de acuerdo a la información publicada en Diario El Universo en 1976. Una de las particularidades de la cueva son los bloques que conforman sus paredes y techos a más de 300 metros bajo tierra. Algunos investigadores de la Cueva de los Tallos afirman que la estructura, los bloques y otros aspectos en ella no fueron producidos por la naturaleza, sino por seres racionales que habitaron o habitan aún bajo tierra, y que la existencia de esta cueva con sus construcciones solo demuestra que esos seres que la habitaron huían de algo, eran presa del miedo. Otros investigadores justifican todo esto como una obra de la propia naturaleza. Hay paredes lisas, muy planas, y a la primera vista, para alguien que no es geólogo, va a decir que es obviamente obra del ser humano. Y hemos encontrado rasgos arqueológicos, es decir, sí hubo rituales y tal vez algo más que solamente rituales allá. No es que la gente vivía allá, al menos no por largo tiempo, pero sí puede andar allá sin grandes problemas cuando una vez entra, porque la entrada es bastante complicada. La naturaleza puede hacer esto a través de fallas geológicas y a través de la irresistencia, es decir, que el agua puede formar ese tipo de cosas. Y cuando me fui allá, más que una vez, he visto todo esto. Al inicio, en las fotos sí aparece que es hecho para el ser humano, pero sumamente y absolutamente cierto que la naturaleza ha hecho todo esto. Porque también podemos compararlo con otros sitios donde pasan las mismas formas de desgaste y erosión en esos tipos de rocas. Por lo tanto, puedo dar mi nombre, mi reputación, que eso es totalmente natural. No hay extra ni intraterrestres, como les llama también ella. Hubo, como dije, al mínimo 3 diferentes culturas, así voy a llamarlo, en diferentes tiempos que estaban allá debido del material que se ha encontrado y que también nosotros hemos encontrado y de esto que se especula que se ha encontrado. Por lo tanto, podemos decir que por mucho tiempo, por centenares de años, la cueva se ha utilizado en diferentes tiempos, obviamente, de diferentes culturas. Podemos decir que allá pasaron cosas y ellos lo vieron también en forma diferente. Imagínate que andas por la Amazonía y todos sabemos cómo está la Amazonía y en un momento en la parte subterránea encuentras rocas y paredes que son totalmente planas, prácticamente como así este cuarto.
Eso es bastante inusual y por lo tanto empezaron la gente de creer que hay un poder más allá de que conocemos de la naturaleza que ha esculturado estas paredes y estos paisajes. Pero en lo que sí coincide la mayoría es que allí, en las profundidades de la Tierra, en medio de la selva ecuatoriana, habitaron seres inteligentes de los que aún falta mucho por conocer, pues aún en el siglo XXI queda mucho por recorrer dentro de la Cueva de los Tallos y no sabemos qué se va a descubrir en aquellos sitios oscuros que guarda celosamente de la vista de nosotros, los que vivimos en la superficie de la Tierra. Es cierto que existen instituciones y organizaciones que están ocultando todo lo que se ha descubierto hasta hoy en las profundidades de la Cueva de los Tallos. De ser así, ¿por qué tanto interés por preservar esos secretos? ¿No resulta demasiado extraño que justo un día después de que el padre Crespi expusiera al público las placas de oro con grabados hechos por una intrigante civilización, el museo fuese destruido por un incendio y las placas y otros artefactos extraídos de la cueva hayan desaparecido? ¿Es cierto lo que plantearon en su momento varios moradores del sector donde se encuentra la cueva, de que los expedicionarios que acompañaron a Neil Armstrong se llevaron varias cajas pesadas que sacaron de allí? ¿Por qué tantos afirman que allí ocurrió algo e incluso aún está ocurriendo? ¿Pero por qué otros se afanan con acallar a los primeros, haciéndoles parecer públicamente como dementes o simples ilusos? ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.